Amigos de Voz Pública, saludos, les habla Reinaldo Aragón. Aquí en Voz Pública tocamos diversos temas de la actualidad y pues tenemos invitados de primer nivel para poder examinar estos temas que llaman la atención de todos. En esta oportunidad tenemos la presencia del abogado constitucionalista Juan José Uchuya, que está con nosotros. Él es del colectivo Defensa Ciudadana. Doctor Uchuya, un placer de tenerte en el programa. Reinaldo, muchas gracias. Gusto de verte y aquí estoy a tu disposición. Bien, uno de los temas que llama la atención, en realidad es el principal tema porque lo estamos viviendo día a día, es la situación política que algunos ven como un entrampamiento. En realidad no algunos, sino todos, o sea, porque no se vislumbra, digamos, un camino seguro a seguir. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes, doctor, con respecto a esta situación que estamos viviendo? Bueno, no cabe duda de que nuestro país está experimentando una situación sumamente difícil y además una situación que no tiene antecedentes históricos en el que se haya establecido un poder de una oclocracia que se va formando para arrinconar a los que han sido elegidos democráticamente. A suerte tal de que en este momento existen más de 35 vías intervenidas por estos señores que hacen los actos vandálicos y que no hay una respuesta segura todavía por parte del gobierno, a despecho de que recién han publicado una resolución suprema, la 113, mediante la cual le otorgan las facultades a la policía y a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer frente a esta desproporcionada ataque que han venido haciendo a lo largo del país, quemando instalaciones del Poder Judicial, del Ministerio Público, atacando a asientos mineros, quemando la propiedad privada y sobre todo manteniendo las vías de comunicación interceptadas y con una suerte de chantaje para los camioneros y para aquellos que llevan los alimentos o traen los alimentos hacia Lima. Esta situación es sumamente grave. Hemos visto que han llegado hasta quemar a un policía y han atentado contra ambulancias. Lo que está detrás de todo esto me parece que es el movimiento subversivo, un movimiento subversivo que ha ido trabajando a lo largo de todos estos años, infiltrándose en las organizaciones democráticas y utilizando también los mecanismos democráticos para acceder al poder. Pero doctor Juan José, ¿no se está terruqueando lo que podría ser, como se dice ahora, no Sí. terruqueando, es decir, atribuyendo al terrorismo lo que en realidad es una protesta social debido a que se ha llegado a un punto en el que la gente ha deseado expresarse, con el saldo lamentable de muertos que tenemos, de heridos, de vandalismo en lugares públicos y privados? O sea, ¿no era como una olla a presión que ha reventado en medio de todo esto? No, yo creo que la protesta pacífica, que además tiene una garantía y un sostén constitucional en el inciso 12 del artículo 2 de la Constitución, es pacífica. Una protesta pacífica típica, modelo, es la que se llevó a cabo con mis hijos, con el movimiento Con mis hijos no te metas, donde los padres salieron a protestar y a expresar su desacuerdo con el currículum que querían imponerse desde el Estado contra nuestros hijos, implementando una perversidad sexual. Esa es una manifestación pacífica. Pero cuando tú ves y te enteras que quieren tomar los aeropuertos, que queman las instalaciones del Poder Judicial, del Ministerio Público y las comisarías, cuando toman geopolíticamente lugares donde interrumpen el tránsito y el traslado de alimentos hacia Lima y hacia las capitales, donde se generan más de 2.500 millones de soles de pérdidas en una zona como Cusco, que tiene un impacto además internacional, donde se hace una marcha en la cual participan los señores que vienen pagados por el narcotráfico, por otros sectores de ilicitud,
llegan hasta Lima para hacer todo el desmadre que han hecho en contra de la propiedad privada y pública, quemando un edificio. Eso no es pacífico, eso es terrorismo. Y según su concepto, doctor Juan José, hay entonces una mano negra, un impulso maligno detrás de todas estas manifestaciones. Sin duda, el narcotráfico y ¿Hay dinero del narcotráfico? sí, se ha probado pues, que viene gente del BRAE que tienen contactos incluso con algunos sectores que están en el Congreso. Ya se han escuchado algunas llamadas telefónicas donde se buscan el contacto de algunos señores congresistas que ponen realmente en trasluz qué es lo que está sucediendo. ¿Quiénes están detrás de toda esta actitud? Para poder sacar al expresidente Pedro Castillo en la libertad, para poder sacar a Dina Boluarte del gobierno al cual ha accedido constitucionalmente, y sobre todo como culminación de toda una campaña de año y medio en la cual se ha pedido el cierre del Congreso. Entonces, estas cosas no tienen ninguna reivindicación de carácter social, todo es político y está establecido en los lineamientos que desde la cuna de Sendero Luminoso en el BRAE ha salido como disposición para todos. Lo que está señalando el doctor Juan José Uchuya de Defensa Ciudadana es un punto de vista, o más bien es una visión de lo que está sucediendo en nuestro país, que no se escucha así nomás en los medios, porque en la mayoría se está diciendo otra cosa como explicación de lo que está pasando. Claro, cuando uno utiliza la semántica para poder darle una dirección totalmente sesgada de un hecho cierto, está distorsionando la realidad. Vamos en el siguiente bloque, ver cuál es la solución política o cuál es la forma de desatar el nudo en el cual podemos haber caído en el Perú, y de hecho así ha sucedido debido a que pues se han detenido las inversiones, están en suspenso una serie de acciones económicas que beneficiarían a nuestro país, y está la discusión de qué es constitucional o no para adelanto de elecciones. Estamos con Juan José Uchuya de Defensa Ciudadana aquí en Voz Pública. Hacemos una pausa y retornamos en un instante. Esto es Voz Pública por Ver TV y estamos con nuestro invitado, el abogado constitucionalista Juan José Uchuya de Defensa Ciudadana. Y estamos conversando sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Hemos hemos echado un vistazo a la situación, a lo que está sucediendo en este momento en nuestro amado Perú, pero ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Hay un entrampamiento político. En los medios se maneja mucho el mensaje de que debe renunciar la presidente, deben renunciar los congresistas, nos vamos todos, aunque sean pocas voces, pero que tienen alta repercusión porque la mayoría de los medios está haciendo eco de este pedido. La pregunta es, ¿se puede hacer esto? ¿Es constitucionalmente válido? Fíjense usted, la Constitución establece como obligación del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y esta también establece cuáles son los plazos por los cuales son elegidos el presidente y los congresistas. Constitucional. El cambio de los plazos, el cambio de todos los elementos de la Constitución está establecido en el artículo 206. Solamente puede hacerse con un acuerdo mayoritario de 2/3 en la primera y segunda legislatura, y así se puede modificar la Constitución. Pero en toda la Constitución no existe un solo artículo donde diga que obligan a los congresistas o al presidente de la República a adelantar las elecciones y recortar el mandato constitucional. No existe la figura legal ni constitucional no para hay. esto. Lo único que hay es una salida política frente a un problema político. Pero este problema político tiene que también tener la claridad de lo que puede traer como consecuencia un adelanto de elecciones. A ver, si no existe ningún
dispositivo constitucional que obliga a las partes a adelantar las elecciones y recortar el mandato constitucional, fijado en la norma mayoritaria de nuestro país, o más grande, en la Constitución, estaríamos sentando un precedente donde una minoría hace que el mandato constitucional quede de lado y la clase política quede también de lado. ¿Qué resume esto? La oclocracia. Cuando las muchedumbres salen y hacen este tipo de actos violentos y arrinconan a un gobierno que no tiene la capacidad de actuar con firmeza para imponer el orden, como también es una obligación constitucional, y trata a estos señores como violentistas, no ni siquiera como violentistas, sino como protestantes y los luchadores sociales, llegan incluso a denominarlo como tal. Pero lo que realmente están haciendo son actos subversivos. Y este acto subversivo tiene que ser enfrentado con la ley para rescatar el orden, la paz y la seguridad de nuestro país. Uno de los principios de la República es el respeto irrestricto a la Constitución. Sin duda. Porque además así juramentan las autoridades. Claro que sí. ¿No es cierto? Dina Boluarte es constitucionalmente la presidenta de Perú. Así es, porque ella accede al puesto como vicepresidenta cuando Pedro Castillo da el golpe de Estado. Y entonces cuando es vacado, la Constitución establece que el vicepresidente toma el cargo, como se ha hecho. Y si ella quiere recortar el mandato constitucional, también hay una figura que establecía en la Constitución, su renuncia. Y después de lo cual en 4 o 6 meses tiene que convocarse a elecciones el presidente del Congreso. Así que el entrampamiento es de carácter político. La presidenta, si quiere recortar su mandato, debe renunciar. Los congresistas tienen que hacer respetar la Constitución, promover mociones por las cuales se adelanten las elecciones, es ir contra la Constitución. Y en cualquier momento y en cualquier periodo podrían ser llamados a dar cuenta de su responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Uno de los, digamos, análisis que se hacen políticamente de lo que está pasando es, ya, ok, hay que escuchar la voz de la gente, pero ¿qué gente? ¿Con quién, si uno quisiera sentarse, si el gobierno quisiera sentarse a dialogar con los líderes de las protestas, si vamos a llamarlo así, aunque pues algunos consideran que es puro vandalismo, ¿no? Pero, ¿quién es el líder? ¿Quiénes son los líderes? ¿Qué es lo que quieren? Porque cuando se les pregunta ¿y qué hay que cambiar de la Constitución? Pues hasta los mismos representantes del Congreso que lo están pidiendo no saben qué responder. Porque todos responden a un interés político, a una decisión política, que además tiene la connotación de tener como actores a extranjeros, a los presidentes de países extranjeros. Ese es un punto. Están metiéndose en política nacional porque ellos responden al comunismo internacional y al cumplimiento de una agenda que es la agenda de Sao Paulo y del Puebla. Ese es un punto que hay que tenerlo en cuenta y muy presente en el análisis que se haga del Perú. ¿No es cierto? Evo desde Bolivia, AMLO desde México, Petro desde Colombia y Chile. Y también Boris desde Chile, ¿no? Y otros internacionalmente pues han comenzado una campaña frontal contra la constitucionalidad peruana. Sin duda, porque el Perú es uno de los países donde se ha venido desarrollando con todas sus limitaciones un proceso democrático y además se ha combatido algo que se dio y todo el mundo conoce, que es la corrupción. Y entonces en este proceso anticorrupción, de lucha contra la corrupción, Pedro Castillo y los funcionarios que tenía a su cargo y sus familiares han sido determinados en una investigación como una organización criminal. Aquí no hay una lucha política, aquí hay una decisión por parte del Estado de perseguir a quienes están corrompiendo y apoderándose de los bienes del Estado para beneficio propio, beneficio de terceros. Y entonces, si no hacemos el esfuerzo de entender esto, vamos a caer en el mismo vicio, porque adelantan las elecciones y el pueblo va a votar nuevamente como votó por Castillo y toda esta gente que ha traído un retraso para el país. La gran pregunta es, ¿hay salida?
¿Hay esperanza para el Perú? ¿Podemos superar este momento? Vamos a continuar conversando con Juan José Uchuya, abogado constitucionalista, aquí en Voz Pública por Ver TV. Una pausa y retornamos en solo unos instantes. ¿Hay salida para la situación que vive nuestro país, nuestro Perú? Estamos conversando en Voz Pública con el abogado constitucionalista Juan José Uchuya de Defensa Ciudadana. Luego de lo que hemos estado viendo y analizando, ¿qué hacer? ¿Hay salida? ¿Podemos, digamos, comenzar a remar en una dirección que nos permita salir de esta corriente negativa contra el Perú? ¿Qué es lo primero que debe hacerse para poder superar la crisis? Primero creo que hay que tomar una decisión de resolver un problema. Los problemas tienen solución si no dejan de ser problemas. Y lo segundo, mantener la esperanza de que nuestro país siempre puede salir adelante con la participación de todos los ciudadanos. Creo que es importante establecer dos cosas. Para un diálogo, para solucionar los problemas o para ejecutar un plan de gobierno se requiere orden y seguridad. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es restablecer el orden, la seguridad, a fin de que los organismos como el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, hagan su trabajo que está determinado por sus leyes orgánicas y se adopten cuando menos las reformas electorales necesarias para no volver a cometer el mismo error que se hizo cuando se eligió al señor Castillo. Todo lo contrario, llevado por intereses políticos para poder adelantar las elecciones y poder tener ciertos cálculos que van a ganar o van a participar algunos de los partidos políticos, sería negativo para el país. Eso es uno. Dos, puede darse, si hay una decisión política única, integral, para poder adelantar este proceso, pues tendrán que hacerlo, pero ojo, vuelvo a repetir, tienen que tener en consideración que eso es fuera de la Constitución. Eso no está contemplado en la Constitución. ¿Puede ser tomado como una infracción constitucional? Sí. Los riesgos y las responsabilidades tendrán que aceptarlo los políticos que adopten tal decisión. Ahora, finalmente, la democracia peruana está en prueba, ¿no? Sí. Está puesta a prueba, más bien. Está acorralada ahorita. Está acorralada. ¿Por qué? No solamente hay que hacer frente al tema político, hay un tema constitucional, legal, ¿no? Hay un tema social, de reclamo social. Claro, encontrar el origen de estos reclamos, habría que escarbar hasta ir a los lugares de donde vienen algunos de los protestantes, que son lugares donde los dirigentes regionales, los presidentes regionales han sido de partidos de izquierda, y nadie está mencionando eso, o muy poco, sí. ¿No? Y no han respondido a las necesidades de la población, pero eso ya será tema de otro análisis. Y lo otro es la justicia, es decir, la justicia también está a prueba, el sistema judicial, ¿no? Porque está haciendo frente a uno de los hechos de corrupción más grandes en los últimos años de historia, que involucra a varios gobiernos, pero a la vez también a las responsabilidades durante estas protestas, porque hay fallecidos, muertos, que todo el mundo lamenta y que hay que señalar quiénes son los responsables. Todo al mismo tiempo en el Perú. Sí, la democracia en estos momentos tiene un asedio de parte de gente que es violentista, que no quiere el desarrollo del país, que agudiza las contradicciones y todas aquellas limitaciones y problemas sociales que afrontan los más pobres se han agudizado. Y se han agudizado sencillamente, ¿por qué? Porque no hay combustible, porque no hay carreteras, porque los precios de los combustibles y los alimentos suben geométricamente, porque no se solucionan los problemas de desempleo quemando minas. Estamos perdiendo millones y millones de soles en el presupuesto nacional. Pobre Cusco y otros lugares de turismo que viven del turismo y que fueron afectados por pandemia, luego la crisis post-pandemia, luego la crisis política y ahora lo que ha sucedido, por ejemplo, en estas protestas en Cusco. Sí, pues, y esto es responsabilidad de los violentistas y quienes están atrás, que ya han sido muchos de ellos detenidos, pero que no existe una respuesta sólida, firme por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, porque los ponen inmediatamente en libertad.
aplicando un tipo penal que no les corresponde. Esto no es violencia, esto no es daño, no es delito de daño. Este es un delito mayor, se llama terrorismo, y el terrorismo es una organización criminal cuyos representantes los han podido determinar en las plazas, pagando dinero y dando las facilidades para que vengan a tomar Lima. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Quiénes están detrás de todo eso? ¿Quiénes estuvieron detrás de todo eso? Aunque están también porque están anunciando que van a continuar algunas, lamentablemente algunas. Sendero no descansa. Lo que tenemos que tener claro es que Sendero Luminoso y el comunismo no duermen, pero los que sí se duermen son los demócratas, creyendo de que ya habían solucionado este problema. Hemos vivido una paz totalmente equivocada. ¿Hay esperanza, doctor Juan José? Por supuesto, la esperanza es lo último que se pierde. Y creo que aquí lo que debemos hacer es un llamado para todos los peruanos, para que participemos activamente en esta labor de recuperar nuestra democracia, de restaurar el orden y sobre todo hacer una campaña para poder ubicar a los responsables. Los de Ica tendrán que identificar quiénes son los iqueños que participaron tomando las carreteras y quemando los fundos. Los de el Cusco también los conocen. Es necesario que pongan ese conocimiento a la policía y al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que haya una sanción. Recuperando el orden, recuperando la paz y la seguridad en nuestra sociedad, entramos al segundo punto. ¿Qué cosa es? Recuperar la economía nacional. Y tercero, dar, o paralelamente, dar solución a problemas amplios como salud, como educación. Los niños van a ir a estudiar bajo qué condiciones de orden y seguridad. Si mañana más tarde a uno de estos desadaptados se le ocurre quemar un colegio. Las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y sobre todo el Poder Ejecutivo tiene alta responsabilidad. Quedan pocos días. La decisión política de salir adelante. Bueno, nosotros somos personas de fe, así que también hacemos un llamado a la fe, a orar, a pedir a Dios que nos ayude, que ilumine a los que tienen que iluminar. El Congreso tiene grave responsabilidad en este momento también, al igual que el Poder Ejecutivo, para dar las líneas y marcar claramente los pasos que se deben dar. Pero también todos, ¿no? Desde el ciudadano de a pie. Así es, porque todos tenemos un grado de responsabilidad en las cosas públicas, haciendo o dejando de hacer. Y muchos dejan de hacer, dejan de opinar y se dejan llevar por aquellos medios que establecen que estas acciones no son terroristas, son protestas naturales, son protestas justas y el Estado, el que está desarrollando una política dura, nefasta y hasta criminal. Esto es lo que hay que terminar. Entonces hay que ver cuál es la responsabilidad y sobre todo hay la firmeza. Si nosotros hacemos un llamado a todos los ciudadanos para que no pierdan la fe y la esperanza en el Perú, debemos también hacer un llamado a los responsables. El Poder Ejecutivo tiene que poner orden porque ese es su potestad. Si no lo hace, entonces seguiremos con estos temas y podrán haber muchos más muertos si es que no se llega a una solución rápida y eficaz. Quiera Dios bendecir al Perú, guiar a los que tienen que tomar decisiones, pero a la vez renovar los corazones de los peruanos para sacar adelante nuestro Perú. Gracias, doctor Juan José Uchuya, de Defensa Ciudadana. Y hasta aquí llegamos en nuestro programa Voz Pública por Ver TV. Les acompañó Reinaldo Aragón. Gracias por estar con nosotros aquí en Ver TV. Hasta la próxima.